En una época lejana, que se confunde con la bruma de la memoria, había un reino grande y fértil que estaba bajo el dominio de un rey cuyo nombre muchos preferirían no recordar. El recuerdo del rey no despierta respeto ni gloria, sino temor y amarga enseñanza. Se dice que el rey, desde el comienzo de su reinado, mostró una mirada que no conocía la compasión y un corazón endurecido. Los sabios de aquel tiempo avisaban que el poder sin justicia se transforma en veneno, y que un trono construido sobre lágrimas y sufrimiento eventualmente se desmorona por la carga de la ira divina. Sin embargo, el rey no prestaba atención. ¿Por qué debería oír si todos a su alrededor se encorvaban con miedo y cada palabra que profería era considerada como un decreto? Creía que su mano dura contaba con la aprobación del cielo, ya que confundía la paciencia de Dios con una supuesta bendición para sus excesos. Con cada decisión injusta que tomaba, su maldad resonaba en los hogares de su pueblo. Viudas sin consuelo, huérfanos desamparados y campesinos que laboraban incansablemente solo para entregar el fruto de su trabajo a un palacio insaciable. Muchos comentaban en silencio, con voz casi inaudible: ¿hasta cuándo podrá mantenerse este reino si la injusticia es su base? Sin embargo, nadie se atrevían a pronunciarlo en voz alta, pues el rey castigaba severamente hasta las sospechas de desobediencia. Pensaba que su poder sería eterno, que la luz de su corona permanecería más allá de su existencia y que las llamas de sus banquetes no podían ser apagadas por ningún viento. No obstante, lo que él desconocía, y aquí es donde se encuentra la lección, apreciado oyente, era que cada acto injusto representaba una piedra más en la montaña que un día lo sepultaría. El rey, en ocasiones, se sentaba en la cima de su trono dorado y miraba a sus súbditos que se agachaban hasta el suelo. Él sonreía con un orgullo que deslumbraba. No entendía que la grandeza auténtica no se mide por la cantidad de rodillas que se arrodillan ante ti, sino por la nobleza de tus decisiones. Su sonrisa, altanera y despiadada, era como un espejo de su alma endurecida, que no podía mostrar compasión por el llanto de una madre o la hambruna de un niño. Un día, el Consejo Real le sugirió reducir los impuestos, ya que la cosecha había sido escasa y la población apenas podía subsistir. Pero el rey, con gesto severo, replicó: si la cosecha no es suficiente, que los agricultores trabajen más. El reino no se expande mediante pretextos, sino con tributo y sumisión. Y con esas palabras selló su propio destino. En lugar de atender la voz de la necesidad, selló con su arrogancia el principio de su final. Quizás él no lo sabía, o quizás sí lo sabía y le daba igual, pero cada decreto injusto que firmaba era como una semilla que se plantaba en la tierra de la memoria divina, un terreno que jamás olvida. Aseguran que el rey organizaba banquetes sin fin, mientras la población se quejaba bajo el peso de la carga. Mientras los niños de las aldeas más distantes buscaban migajas en el suelo, las mesas del palacio se colmaban de exquisiteces que nunca eran comidas. El contraste era tan fuerte que hasta los sirvientes murmuraban en silencio. ¿De qué manera puede sobrevivir un reino en el que unos pocos viven con excesos y la mayoría vive en condiciones miserables? Sin embargo, el rey no oía, porque estaba ensordecido por el ruido de las copas al chocar. Quizás su mayor error fue esa sordera voluntaria, ya que el mundo siempre habla y el cielo siempre advierte, pero solo las personas humildes prestan atención. Y aquí, querido oyente, permíteme que haga una pausa. Cuando un gobernante se acostumbra a no hacer caso a las súplicas de su gente, en realidad está desoyendo las advertencias del mismo cielo. El rey pensaba que la paciencia del pueblo y de la tierra era inagotable, pero pasaba por alto que la paciencia divina tiene un umbral, y cuando se llega a ese punto, la justicia cae como un rayo, imprevista e irresistible. Con el paso de los años, el rey se volvió cada vez más cruel. Cada lágrima que se derramaba por sus órdenes era una gota que colmaba el cáliz del resentimiento. Nadie conocía la fecha en que ese cáliz se derramaría, pero el murmullo de los sabios decía: cuando el reino esté lleno, temblará. Y ese día, aunque todavía distante, ya se aproximaba con pasos invisibles. El monarca, vanidoso y engreído, acostumbraba a andar por los corredores de su palacio sin darse cuenta de que cada piedra escondía calladamente las marcas del sufrimiento de su gente. No había lugar en aquel reino en el que su sombra no se sintiera como una carga. Los ancianos lo recordaban en su niñez, antes de que usara corona, y afirmaban que sus ojos ya resplandecían con un fuego extraño.
una ambición ilimitada. Era como si desde entonces el poder hubiera germinado en su corazón como una semilla amarga, creciendo hasta convertirse en un árbol que daba frutos de injusticia. Conscientes de la dirección arriesgada, pero asustados, algunos ministros trataban de moderar sus decisiones. Le decían lo siguiente: Majestad, para la estabilidad de un reino no basta con el miedo, también se necesita de respeto y amor. Sin embargo, el rey reaccionaba con una risa sosa. El amor es frágil. El miedo es el que se gana con el respeto. ¿No se inclinan todos frente a mí? ¿Acaso no cumplen mis órdenes sin dudar? Eso es suficiente. No entendía que el miedo se somete por obligación, pero el respeto auténtico surge de la justicia, y quien únicamente gobierna a través del miedo está edificando un castillo en la arena, que es hermoso para mirar, pero que se derrumbará con el primer embate de las olas. Mientras tanto, la gente del pueblo intentaba subsistir. Los labradores trabajaban la tierra con manos fatigadas, las mamás abrazaban a sus hijos contra el pecho para mitigar el hambre, y los artífices veían cómo sus obras eran confiscadas por guardias reales que exclamaban: «Es un tributo para el monarca». A cada rincón del reino se propagaban rumores sobre nuevos impuestos, castigos excesivos y caprichos de la realeza que no tenían límites. Pero, a pesar de todo, nadie se quejaba. No porque no existiera dolor, sino porque el miedo se había enraizado más profundamente que los propios árboles del reino. Cada palabra podía ser oída por oídos traicioneros, y cada gesto podía ser comprendido como un reto. De esa manera el silencio se volvió la lengua común, y en él los corazones se desvanecían como velas olvidadas. Según cuentan, un viajero transitó por las aldeas del reino en una tarde en la que el sol se ocultaba tras las montañas. Observando las caras fatigadas de los residentes, preguntó: «¿Por qué aguantáis tanto sufrimiento?». Y un viejo respondió en un tono apagado: «El ser humano tiene la capacidad de ser cruel, pero el cielo no olvida. El día en que cada lágrima se contabilice y el rey cargue con el peso de todas ellas, llegará». El viajero se quedó callado. Se dio cuenta de que la esperanza de aquella comunidad no residía en rebeliones ni en armas, sino en el conocimiento de que la justicia divina es más poderosa que cualquier trono. El rey, por su parte, estaba preparando una nueva fiesta en el palacio. Para recordar sus años en el poder, había ordenado 3 días de fiesta. Se levantaron mesas extensas, se trajeron animales raros, vinos de regiones distantes y músicos que tocaban sin parar. Las paredes reverberaban con risas. Sin embargo, esas risas eran como ecos vacíos que no lograban llenar el vacío que lentamente se iba formando en el destino del rey. Y ahora, querido oyente, permíteme darte un consejo. La prosperidad desmedida siempre conlleva la ruina, porque lo que se disfruta a expensas del sufrimiento de otros nunca dura. Aunque puede parecer brillante en el presente, cada bocado de injusticia se transforma en amargura a futuro. El cielo, que todo lo mira, ya había empezado a redactar la última hoja de ese reinado. Nadie en el palacio lo sospechaba. El rey, persuadido de que nada podría detener su gloria, realizaba brindis con copas de oro. Sin embargo, lo que él no sabía era que la tierra en sí misma empezaba a inquietarse más allá de las montañas. Durante la noche soplaba un viento raro, los animales se inquietaban sin motivo aparente, y algunos sabios alertaban: si la naturaleza se agita, es indicativo de que algo grande está por suceder. Pero ¿quién atendía a los sabios? El rey había relegado a los hombres, argumentando que lo que decían eran supersticiones. Y de esta manera, el reino continuaba bailando en un banquete, ignorando que era el preámbulo de llantos. Con el paso de los años, la carga del reinado del rey se hizo cada vez más pesada para su pueblo. Las estaciones pasaban, pero en lugar de proporcionar consuelo, solo confirmaban la dureza del gobierno. El rey había olvidado que el poder no es una propiedad perpetua, sino un préstamo. Olvidó que todos los corazones humanos laten con esperanza y que cuando ésta se apaga, la vida misma se vuelve desértica. En las noches estrelladas, los aldeanos murmuraban: «Este reino parece fuerte, pero en realidad es débil. Se fundamenta en las lágrimas, no en la justicia». Y los ancianos, con la sabiduría que brinda el tiempo, sumaban: «Lo que se construye sobre lágrimas acaba hundiéndose. El rey piensa que su trono es de oro, cuando en realidad está hecho de arena». Entretanto, el palacio continuaba desbordante de lujos. El rey andaba por salones decorados con candelabros y tapices, seguro de que esos muros lo resguardarían eternamente.
Cuando la amenaza proviene de lo alto, las murallas de piedra no son útiles. No lo sabía. Nadie podía imaginarlo en aquel momento, pero la justicia divina ya se estaba acercando, de manera silenciosa, lenta e inevitable. Un día, un grupo de asesores se le acercó con una expresión preocupada. Las tierras del norte habían enfrentado sequías sucesivas, los ríos fluyeron con menos agua y el campo estaba seco. Le solicitaron que moderara los impuestos, que le diera un respiro a la gente. No obstante, el rey, desde su trono, los observó despectivamente y respondió: ¿Soy yo el responsable de la sequía? Si la tierra no produce, que el pueblo se esfuerce más. El deber del súbdito es apoyar a su rey, no quejarse como niños. Ese mensaje quedó grabado en los corazones de los que estaban presentes como si fuera un hierro ardiente, porque comprendieron que no había compasión en su corazón. Cada palabra dura que decía era como un clavo más en la tumba de su destino. Esa misma noche, en el palacio tenía lugar otra fiesta, mientras que en las aldeas más humildes, una madre se ponía de rodillas al lado de la cama de su hijo enfermo. No tenía pan para ofrecerle, solamente lágrimas. Y mientras observaba el cielo, murmuraba: ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo dejarás que este peso nos agobie? Las súplicas de los inocentes, a pesar de que parezcan perdidas en el aire, jamás dejan de ser oídas. Son semejantes a semillas que caen en el corazón del cielo, y con el tiempo brotan como justicia. No obstante, el rey estaba seguro de que todo estaba bajo control y dormía en sus aposentos con tranquilidad. No pensaba que en su sueño ya se estaba redactando la historia de su final. Porque cuando un corazón se vuelve tan duro que ignora el sufrimiento ajeno, se transforma en su propio verdugo. Los sabios del reino, apartados en un rincón, se advertían entre sí: el cielo ya ha enviado bastantes señales. Los ríos se secan, los vientos son raros y la tierra tiembla con agitación. No es una casualidad. Algo importante se aproxima. Sin embargo, nadie se atrevería a transmitir esas palabras al rey porque sabía que acabarían en la cárcel o incluso peor, en la horca. Y de esta manera, el reino avanzaba hacia un destino que parecía ineludible. El pueblo se mantenía en silencio, cansado y resignado, mientras las lámparas del palacio ardían como si fueran eternas. Sin embargo, toda llama, incluso la más brillante, se extinguirá algún día. Lo que nadie sabía, ni el rey ni la gente, era que la propia naturaleza se estaba alistando para convertirse en un medio de justicia. Una tormenta todavía distante y oculta tras las montañas empezaba a formarse. El cielo, que había estado paciente, pronto comenzaría a hablar con una voz de trueno. Y aquí hay una enseñanza, querido oyente. Nunca confundas el silencio del cielo con que no esté presente. Porque, aunque tarde, la justicia llega y cuando lo hace, ningún palacio, ejército o riqueza pueden impedirla. Los días transcurrieron y las señales se tornaron más evidentes. El sol, que antes iluminaba intensamente los campos, empezó a aparecer cubierto por nubes densas que parecían vigilar al reino con un silencio perturbador. Las lluvias no se producían en el momento adecuado, y cuando ocurrían, eran violentas, destruyendo los cultivos que ya estaban debilitados. Era como si la naturaleza tratara de recordarle al hombre que no está por encima de ella, que, sin importar cuán grande sea un trono, siempre está subordinado a las leyes del cielo y de la tierra. Cada vez más cansado, el pueblo miraba con temor al horizonte. En sus corazones ardía una certeza, aunque no se atreviera a decirlo en voz alta: esto no es por casualidad, algo viene. Y pese a que no tenían idea de cómo ni cuándo, presintieron que el dominio de la injusticia no podría durar mucho más. No obstante, el rey se mantenía ajeno en el palacio, convencido de que las calamidades eran meramente ciclos naturales, desafíos para robustecer a los súbditos. Se rodeaba de lujos, banquetes y aduladores, mientras continuaba pidiendo más tributos, riqueza y ofrendas. En una tarde, en medio de una gran celebración que homenajeaba sus propias victorias previas, un rayo impactó cerca del palacio y sacudió las paredes. Numerosos invitados se pusieron pálidos, interpretándolo como un mal augurio. Pero el rey, alzando su copa de oro, se burló y dijo con soberbia: ¿Lo ven? El cielo me saluda hasta con truenos. Soy tan grande que hasta la tormenta me rinde tributo. En el salón, sus palabras resonaron, pero en los corazones de aquellos que las escucharon dejaron un gusto amargo. Era evidente que confundía las advertencias con alabanzas y la advertencia con gloria. Estimado oyente, aquí se oculta otra lección.
El orgullo ciega hasta el punto de que la desgracia puede parecerle al engreído como una muestra de poder. Pero en verdad es una advertencia que se transforma en sentencia si se pasa por alto. En las aldeas, los niños preguntaban a sus madres mientras tanto: «Mamá, ¿por qué tiembla el suelo? ¿Por qué el río no lleva agua como lo hacía anteriormente?». Y las madres, con las lágrimas reprimidas, solo podían contestar: «Porque la tierra también llora, hijo mío. Y cuando la tierra llora, es porque los humanos han perdido de vista la justicia». Los ancianos recordaban antiguas historias que se habían transmitido de generación en generación, relatos sobre otros reinos que cayeron no a causa del acero del enemigo, sino por la fuerza de lo alto. Susurraban: «El cielo responde con su propia fuerza cuando el gobernante ridiculiza la justicia, y nadie tiene la capacidad de resistirla». No obstante, el rey seguía actuando como si nada. Para observar desde allí la amplitud de sus dominios, ordenó que en su palacio se levantara una torre más alta. Cada mañana subía y contemplaba desde lo alto con soberbia los ríos, los campos y las montañas, y decía con una sonrisa: «Todo esto es de mi propiedad. Nada será capaz de quitarme mi grandeza». Sin embargo, lo que él ignoraba era que pronto la tierra a la que miraba con orgullo se volvería en su contra. En realidad, no es el ser humano quien posee la creación, sino aquel que le otorga aliento. Y aquí, tomemos un momento. ¿No es un error común del ser humano pensar que es eterno cuando todo a su alrededor le recuerda lo frágil que es? Cada día que transcurre, cada aliento que tomamos, nos recuerda que no somos dueños de nada. Y el rey, deslumbrado por su arrogancia, había pasado por alto esta verdad. De esta manera el tiempo continuaba su marcha. Las señales aumentaban, los corazones se llenaban de miedo y el cielo parecía estar en silencio. Un silencio que en realidad era presagio del rugido. La paciencia de Dios es inmensa, pero cuando se llena, el juicio llega con la potencia de una tempestad. La preocupación que ni el mismo palacio podía ocultar llegó con los días posteriores. El cielo se oscurecía sin motivo, el aire se tornaba denso y los animales mostraban un comportamiento extraño. Los pájaros dejaban de cantar, las noches eran interrumpidas por aullidos de perros y los caballos se inquietaban sin que nadie los tocara. El pueblo, familiarizado con la interpretación de las señales naturales, entendía que eso no era normal. Sin embargo, el rey continuaba considerando todo como mera casualidad desde su trono. Mientras desayunaba en una mesa repleta de frutas y carnes, uno de sus consejeros más viejos se atrevió a hablar. «Majestad, la tierra nos está hablando. Las señales son evidentes, tenemos que moderarnos, pedir disculpas y demostrar compasión. Todavía hay tiempo». El rey lo miró con desdén y le dio un golpe a la mesa con el puño. «Ya basta de supersticiones», exclamó. «Yo mantengo el reino en pie. Nada sucederá mientras yo sea el rey». Esas palabras, que resonaron en el salón, se clavaron como dagas en los oídos de quienes las escuchaban. Porque el hombre puede creer que controla todo, pero olvidar que ni siquiera controla su próximo respiro es la más grande de las arrogancias. Por su parte, la gente empezó a vivir con miedo. No de los impuestos ni de los guardias, sino de algo mucho más grande: la impresión de que el cielo estaba por intervenir. Durante la noche, las familias se congregaban en torno al fuego y murmuraban: «El rey ha perdido la capacidad de oír. No escucha a la gente, no escucha a los intelectuales, no escucha a la naturaleza. ¿Qué más necesita para que se derrumbe?». Y los ancianos respondían: «No falta nada, solo queda que el cielo lo determine». Una tormenta empezó a formarse en un atardecer, cuando el sol se ocultaba detrás de un horizonte extraño y rojizo. No era como las otras. La lluvia caía a raudales azotando sin compasión, los truenos resonaban como tambores de guerra y el viento rugía con una fuerza inusual. El río, que ya estaba debilitado, se desbordó con fuerza y arrastró viviendas y cosechas. Los campesinos, mientras suplicaban al cielo, corrían en busca de un refugio. Las paredes del palacio estaban temblando. Por primera vez en mucho tiempo, el rey experimentó un leve estremecimiento en el pecho mientras los sirvientes corrían asustados. No obstante, lo encubrió con orgullo y dijo: «No es más que una tormenta, pasará como las demás». Pero eso no sucedió. La tormenta no paró ni al primer día ni al segundo. Duró semanas completas y cada día se volvía más intenso. Los campos se inundaron, las semillas se descompusieron bajo el agua y los caminos fueron borrados. El reino, que antes era fértil, se transformó en un lodazal sin fin. La gente comenzó a murmurar:
Esto no es una tormenta ordinaria. Esto es la respuesta del cielo. Estimado oyente, escucha con atención. Si la injusticia se extiende por mucho tiempo, el juicio no llega de manera sutil, sino que lo hace con un gran ruido. Y ese estruendo que muchos pensaron que era soportable, se transformó en la condena que el rey había sembrado con cada lágrima ignorada y con cada súplica desechada. A pesar de que el rey trataba de parecer tranquilo, comenzó a notar fisuras en su propio palacio. Los techos se filtraban, los corredores se llenaban de agua y las estatuas de piedra lucían como si se estuvieran desgastando por la furia del temporal. Cada gota que penetraba en el palacio era un aviso, una señal de que la mano de lo alto no puede ser detenida por ningún muro. No obstante, el rey se negaba a aceptar lo que era evidente. Mandaba reparar, reconstruir, reforzar, sin percatarse de que no eran los ladrillos los que se desmoronaban, sino su propio destino. Y así, todo el reino se sumía en la tormenta. Aunque nadie sabía cuándo acabaría, todos entendían que las cosas no serían iguales de nuevo. La tormenta, que al comienzo muchos pensaron que era pasajera, se transformó en un huésped eterno. El cielo desataba su furia sobre el reino día y noche. Los rayos alumbraban la oscuridad como espadas en llamas, y los truenos resonaban como si fueran martillos golpeando las conciencias de los hombres. Las calles se convirtieron en ríos improvisados y las aldeas quedaron cubiertas de barro y ruinas. El pueblo, agotado, suplicaba al cielo con un dolor estremecedor. «Apiádate de nosotros, Señor. Nuestro rey es quien ha gobernado con crueldad, no nosotros. No vuelques tu ira sobre los inocentes». Y a pesar de que sus voces se perdían entre el bramido de la tormenta, la esperanza seguía viva en sus corazones, porque eran conscientes de que la justicia, a pesar de ser dura, nunca se olvida de los humildes. La arrogancia del rey empezaba a resquebrajarse en el palacio. Las filtraciones en las paredes eran cada vez más frecuentes. Los techos se caían en ciertas estancias y los jardines reales, que antes eran motivo de orgullo por su magnificencia, ahora se habían transformado en pantanos cubiertos de aguas negras. Numerosos sirvientes habían escapado, no pudiendo soportar el terror. No obstante, el rey se agarraba a su trono como un náufrago a una pieza de madera. Estaba convencido de que la tormenta pasaría y se decía a sí mismo: «Esto también pasará. He dominado reinos y he vencido hombres. ¿Cómo no podré vencer a la lluvia?». Sin embargo, en lo más profundo de su corazón, un miedo desconocido empezaba a surgir. Debido a que ni su ejército, ni sus decretos, ni su oro eran capaces de parar las aguas que se introducían en su palacio como intrusos imbatibles. Querido oyente, esta es otra enseñanza. La fuerza humana es poderosa frente a otros hombres, pero no frente a la mano de lo alto. No se puede adquirir la serenidad del cielo con dinero, ni se puede hacer que la tierra deje de temblar. Con el correr de las semanas, la hambruna empezó a propagarse. Los campos devastados no generaban nada, las rutas comerciales estaban intransitables y los almacenes estaban vacíos. En el palacio, los banquetes se limitaron a lo mínimo necesario, mientras que las familias de las aldeas compartían las últimas migajas. Por primera vez, el rey experimentó la escasez, a pesar de haber disfrutado de abundancia durante toda su vida. Y en su rostro apareció una expresión que nadie había observado previamente: temor. El rey ascendió a su torre más alta para observar el horizonte en una noche en la que la tormenta rugía con más intensidad que nunca. En ese lugar, con la ropa empapada y el viento azotándole la cara, observó los relámpagos que iluminaban el vasto cielo. Y por un momento, aunque fugaz, entendió que toda su grandeza no era más que polvo en comparación con la fuerza del Altísimo. No obstante, ese entendimiento llegó con mucho retraso, porque cuando el corazón ha cultivado la crueldad y la soberbia por años, el arrepentimiento tardío no para el juicio, simplemente lo ratifica. El reino entero ya estaba arrodillado, no frente al rey, sino frente a Dios. Y el rey, a pesar de que no quería admitirlo, estaba a punto de enfrentar lo que jamás había pensado: que su trono se volvería su sepulcro. La tormenta, implacable, había transformado el reino en un océano sin orillas. Las aldeas estaban hundidas, los campos cubiertos por aguas sombrías y hasta las montañas parecían llorar torrentes sin fin. Lo que antes era una región fértil se había convertido en un paisaje desolado, un recordatorio vivo de que la fuerza del hombre no puede desafiar el poder supremo. El pueblo, exhausto, no podía subsistir.
Mientras otros, sin fuerzas, simplemente esperaban el desenlace, muchos se refugiaban en los templos destruidos y elevaban sus oraciones con lágrimas. Ya no se escuchaban murmullos de esperanza ni gritos de protesta, sino únicamente silencio y resignación. El corazón humano reconoce su insignificancia cuando la justicia divina se manifiesta. En el palacio, el rey vivía sus últimos días de grandeza ficticia. Sus vestimentas, que antes estaban bordadas en oro, se encontraban desgastadas y húmedas. Sus salones, que antes estaban llenos de música, ahora resonaban con el eco vacío de la devastación. Se despertaba cada noche asustado, oyendo el trueno como si fueran voces que lo invocaban por su nombre. Una madrugada, en el momento más intenso de la tormenta, un rayo impactó en la torre más alta del palacio. Los muros vibraron con un estruendo tan intenso que parecían de arena. Los guardias salieron corriendo aterrados, y muchos sirvientes escaparon sin voltear. El rey, sin embargo, se mantuvo aferrado a su trono obstinadamente, como si ese lugar pudiera protegerlo de lo ineludible. «Yo soy el rey», decía con voz quebrada. «Nada puede quitarme lo que me pertenece». Pero, querido oyente, la realidad es que no poseía nada, ni su vida, ni su reino, ni el palacio. Todo era un préstamo, y el que lo concedió había venido a demandarlo. Las aguas que ya habían cubierto las afueras del palacio empezaron a extenderse por los corredores reales. Se elevaron peldaño tras peldaño, como si fueran soldados incorpóreos mandados por el cielo. Y aunque los hombres trataban de detenerlas con piedras y maderas, el agua siempre encontraba un camino. El rey, en su desesperación, ascendió hasta la cima de su torre en busca de un refugio que no existía. Desde ahí observó el reino devastado, los campos arrasados, las poblaciones desaparecidas y las montañas cubiertas de lluvia. Y en toda su vida, por primera vez, sus labios formularon una súplica. «Por Dios, para esto. Soy tu siervo, perdóname». Sin embargo, la súplica fue tardía. Porque el arrepentimiento, cuando surge a partir del miedo y no del amor, no frena la justicia. El cielo, que había esperado durante años con paciencia, ya había dictado sentencia. Las aguas se levantaron como muros, el viento rugió con una fuerza sin precedentes y un último rayo partió la torre en dos. El rey fue derrotado, no por hombres, sino por el juicio eterno. Su trono se volvió ruinas, su corona se tornó barro y su nombre se transformó en advertencia. Y así concluyó la monarquía del rey que se consideraba invencible. Ningún ejército adverso logró destruirlo, ni ninguna conspiración secreta lo derribó. Fue la naturaleza misma, herramienta del Altísimo, la que terminó con su arrogancia. No olvides, apreciado oyente, esta enseñanza. El poder injusto parece fuerte, pero en realidad es débil. Porque no existe ninguna injusticia que pueda mantenerse para siempre. Y cuando el cielo habla, hasta los reyes deben guardar silencio. El palacio, convertido en ruinas, estaba sumido bajo el rugido implacable de la tormenta. Los últimos vestigios de poder y lujo que alguna vez acompañaron al rey se habían esfumado. Lo que quedó fue la dura verdad. El hombre, sin importar lo grande que se crea, es incapaz de desafiar la voluntad del cielo. El rey, empapado, temblando y cansado, se sujetaba a un pedazo de su trono roto. Miró a su alrededor y observó lo que había estado ignorando siempre. La devastación de su reino era un reflejo del sufrimiento de su pueblo. Entendió, por primera vez en su vida, que su poder no había sido perpetuo y que sus decisiones habían provocado su propia destrucción. Con una voz débil, pero nítida, pronunció sus últimas palabras. He vivido con la idea de que la grandeza se mide a partir de riquezas y miedo. He olvidado que la justicia y la compasión son las verdaderas medidas de grandeza. Que cada lágrima que hoy he ignorado vuelve a mí como tormenta. Que nada de lo que poseo es del hombre, todo es del cielo. El viento aullaba con intensidad mientras él decía estas palabras, como si la naturaleza misma diera su aprobación a su confesión tardía. El agua empezó a elevarse más, cubriendo primero los pasillos y la torre y finalmente al rey. «Que mi caída sea una lección», exclamó, lleno de temor y remordimiento en su corazón. Que aquellos que escuchan esto tengan presente, ningún poder que se basa en la crueldad perdura. Ninguna corona lucirá sobre las lágrimas de otros. La justicia siempre llega, aunque se demore, siempre llega. Y con un último estremecimiento, el monarca se desplomó. No existieron enemigos, ni soldados, ni encantamientos que le hicieran daño. Fue el juicio del cielo, la justicia natural, la que al final terminó con su arrogancia. El trono se volvió ruina y su nombre quedó como una advertencia eterna.
que la arrogancia y la opresión siempre son castigadas. El pueblo, desde los pequeños pueblos sumergidos, oyó el último estruendo, y a pesar de que muchos lloraron por la catástrofe, entendieron lo que se les había enseñado. La grandeza sin justicia no es más que una ilusión. La riqueza lograda a expensas del sufrimiento no es más que polvo ante la mirada del Creador. Querido oyente, ten en cuenta esto. La historia de este rey cruel no concluye únicamente con su fallecimiento. También termina con el mensaje que deja. Cada acción injusta tiene sus repercusiones, y cada corazón que se vuelve frío ante el sufrimiento ajeno, eventualmente afrontará su propio juicio. Y así termina la historia de aquel rey, no por intervención humana ni por conspiraciones ocultas, sino por la fuerza del cielo, que nunca se olvida, que jamás perdona y que siempre restituye la justicia a su debido tiempo. Que esta historia permanezca en tu memoria como un recuerdo eterno. El poder sin compasión es efímero, y la auténtica grandeza se determina por lo justo y bondadoso que hemos dejado en el mundo.